El sangrado rectal es una causa muy frecuente de consulta general, y aunque no es la única causa, la enfermedad hemorroidal, también conocida simplemente como hemorroides o almorranas, es una causa bastante frecuente. La enfermedad hemorroidal es un padecimiento frecuente que llega a afectar hasta el 5% de la población en algún momento de su vida. Son raras antes de los 20 años y su frecuencia aumenta conforme la edad aumenta, es decir, es más común en pacientes mayores de 45 años. ¿Qué son? La enfermedad hemorroidal se refiere a la dilatación del plexo hemorroidal del canal anal, es decir, de las venas hemorroidales. Por esto puede decirse que todos tenemos hemorroides, es decir, todos tenemos venas hemorroidales, pero solo algunos tienen la dilatación, inflamación y sangrado, es decir, la enfermedad hemorroidal. Pero bueno, habiendo establecido esto, coloquialmente nos referiremos a la enfermedad hemorroidal simplemente como hemorroides para este video. Se considera que las hemorroides pueden ser externas o internas, y esto por convención depende de si están por encima o por debajo de la línea dentada. ¿Cuál es la causa? El aumento de la presión es lo que produce la dilatación de estas venas. Esta presión puede ocurrir por cargar objetos pesados, esfuerzo al defecar, estar mucho tiempo sentado en el baño o durante el embarazo. Por esto también es que el tener una dieta alta en fibra puede ayudar a evitar la aparición de estas hemorroides. ¿Qué síntomas dan? Los síntomas generalmente se relacionan con la localización de las hemorroides. En el caso de las hemorroides externas puede haber picazón anal, bultos duros y sensibles cerca del ano y dolor. Rara vez se ulceran y producen un sangrado leve. En el caso de las hemorroides internas, estas suelen manifestarse por un sangrado al defecar, un sangrado relativamente cuantioso. Este sangrado se observa en el papel y en la taza. Además, se puede producir una secreción mucosa y una sensación de evacuación incompleta. Las hemorroides estranguladas se producen cuando se obstruye la irrigación sanguínea. Esto puede provocar un dolor muy intenso, necrosis y ulceración. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La mayoría de las hemorroides pueden observarse a la revisión clínica del ano y del recto. La anoscopía resulta esencial para evaluar hemorroides indoloras o sangrantes. En algunos casos, además, puede realizarse una colonoscopía. Esto particularmente si hay datos que hagan pensar en otra enfermedad del tejido digestivo, si hay factores de riesgo para cáncer colorectal o en el caso de pacientes mayores de 65 años con antecedentes preocupantes. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento incluye una parte farmacológica y otra parte de cambios en el estilo de vida. Esta última porción ayuda mucho a evitar la recurrencia del padecimiento. Los principales cambios en el estilo de vida consisten en aumentar el consumo de fibra, tomar más agua natural y evitar estar sentado demasiado tiempo. Por otra parte, tenemos el tratamiento sintomático. Este tratamiento sintomático consiste primordialmente en disminuir las molestias. Dentro de este tratamiento entran los emolientes fecales para reblandecer las heces, los baños de asiento tibios y los tratamientos tópicos como cremas o supositorios de lidocaína e hidrocortisona. También pueden utilizarse antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco para el manejo del dolor. En el caso de las hemorroides trombosadas puede realizarse una extirpación como un procedimiento ambulatorio. Para este se requiere anestesiar la zona, extirpar la región trombosada y aplicar una sutura reabsorbible. Esto puede proporcionar un alivio del dolor de manera muy rápida. Otros procedimientos quirúrgicos que pueden utilizarse en el caso de no responder al manejo inicial son escleroterapia inyectable, ligadura con banda elástica y fotocoagulación infrarroja. En el caso de pacientes con hemorroides internas grado 4 y en aquellos que no responden a otros tratamientos puede realizarse también la hemorroidectomía quirúrgica, que consiste en extirpar el tejido que causa el sangrado, o la hemorroidopexia, que consiste en aplicar grapas que bloquean el flujo sanguíneo a la zona afectada. ¿Cómo puede prevenirse? La prevención de la aparición de la enfermedad hemorroidal consiste en aumentar el consumo de fibra dietética, tomar al menos 2 litros de agua al día, evitar esfuerzos excesivos, acudir al baño apenas se perciba la necesidad de hacer y no aguantarse, hacer ejercicio y evitar estar demasiadas horas sentado. Como puedes ver, la enfermedad hemorroidal es un padecimiento muy frecuente, incluso se estima que entre los mayores de 65 años, hasta el 50% de ellos lo padecerán en algún momento de su vida. Es un padecimiento que suele tener una buena resolución una vez iniciado el tratamiento, sin embargo puede llegar a afectar ampliamente la calidad de vida de estos pacientes, por la naturaleza de los síntomas y por la persistencia de estos síntomas en muchos casos. ¿De qué tema te gustaría que hablara en mi próximo video? Me encantaría conocer tu opinión en la caja de comentarios aquí abajo. Yo soy el Dr. Sin Doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego.